En Chile, en mi país, existió, existe un ser humano que tocó hondamente el alma, el corazón y la conciencia del pueblo de Chile. Sufrió todo lo que puede sufrir un ser humano, pero nos dejó abierta una huella, nos dejó un camino, nos dejó una luz por la cual nosotros caminamos y tratamos de decir lo mismo que le dijo a nuestro pueblo. Esa es la canción. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. por la libertad
y la esperanza. Chile tiene memoria, Latinoamérica tiene memoria. Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que se están integrando. Estábamos en un primer momento, un momento ritual, y vamos a dar entonces paso a ese segundo espacio. Recordarles que en el chat está el link para que por favor puedan diligenciarlo. Ese será nuestra forma de retomar la asistencia en este espacio. Entonces, le damos la bienvenida, le damos el espacio a Luis Enrique Buitrago, quien nos va a socializar esta propuesta de la escuela. Nos va a comentar cómo la hemos construido y cuáles son esos propósitos y esos horizontes de este espacio. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias, compañera Fernanda, muchas gracias a todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. De verdad que nos da mucha alegría poder estar acá y ver este espacio, ver este escenario como un momento de un proceso amplio que venimos construyendo desde este escenario que se llama Educaciones Populares. Es una intencionalidad política, pedagógica, que se viene gestando desde hace varios años y que cada vez va creciendo más. Este es un momento en el que queremos precisamente poner un paso más adelante en este sentipensarnos los caminos de la educación popular. Entonces es clave ver esta escuela en noción de proceso que podríamos ponerlo en un lugar hacia el año 2016 en el cual muy posiblemente muchas de ustedes y muchos de ustedes participaron, que tiene que ver con los encuentros nacionales de educación popular. El primero, para hacer un poquito de recorderis, fue en el año 2016, en donde varias organizaciones, pero una en particular, Dimensión Educativa, hablamos en un encuentro que se llamaba Pasado, Presente y Futuro de la Educación Popular en Colombia, que fue un escenario para poner a dialogar aquellas experiencias de educación popular que llevaban muchos años y algunas experiencias nuevas. Por eso, pasado, presente y futuro de la educación popular. Fue también un escenario de homenaje a aquellas personas que fueron fundadoras de Dimensión Educativa, a la profesora Lola Sendales, a la maestra Lola Sendales, quien nos acompaña el día de hoy, quien tenemos la alegría de que nos acompañe el día de hoy, al profesor Germán Mariño, pues que ya desencarnó de este plano, lo mismo que el padre Mario Perezón, personas muy importantes alrededor de lo que significan los aportes para sentar esas bases y esos primeros momentos de la educación popular en Colombia. De ahí en adelante, entonces decidimos abrir un espacio de encuentro que iba a hacerse anualmente y hasta el momento se ha hecho en los escenarios de la Universidad del Salón Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional. Ese segundo encuentro, después del 2016, en el 2017 se llamó Trayectorias y Desafíos de la Educación Popular en Procesos de Construcción de Paz. Para ese entonces se da el diálogo en el marco del proceso de paz que se estaba dando en ese entonces entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces ahí se habló alrededor de cuáles eran los retos, las posibilidades que representaban este nuevo marco, este escenario para la educación popular. El tercer encuentro se llamó Un diálogo intergeneracional, ese fue en el año 2018, que era en torno a nuestras prácticas y sentidos. Y empezamos a trabajar a partir de mesas temáticas, arte y culturas urbanas, pedagogía de la memoria, narrativas testimoniales, espiritualidades y trascendencias, unidades dialécticas para trabajar el tema del proceso de paz, precisamente. Bueno, luego en el 2019 se da el cuarto encuentro que se llama Pedagogías de la Educación Popular, diálogos entre lo ético y lo político, que buscaba precisamente reflexionar sobre la dimensión ética y política de la educación popular. Repito, es probable que para ese encuentro y para los anteriores, muchas de las personas que están en este momento hayan participado en alguno de esos encuentros. Entonces ahí teníamos mesas de trabajo, movimientos urbanos, géneros y feminismos, universidad, escuela, pre-IFES, preuniversitarios.
Entonces, digamos que ahí hay un elemento importante porque pasamos de lo temático en el encuentro anterior, cuando hablamos de espiritualidades, de memoria, de unidades didácticas para el trabajo de la paz, de los diálogos interculturales, a una noción, llamémoslo así, más movimentista de la educación popular, que era el tema de movimientos, por ejemplo. Entonces, las mesas de trabajo estaban alrededor de movimientos urbanos, feminismos y géneros, la universidad y la escuela y sus relaciones, los pre-ICFES y preuniversitarios populares que cada vez con mayor fuerza venían tomando o vienen tomando desde hace ya un tiempo significativo de una manera particular en Bogotá, pero en general en todo el país, movimientos indígenas, afros, campesinos, colectivos artísticos y culturales. Pero ya en el cuarto encuentro empezamos a reflexionar sobre el hecho de que no podíamos encontrarnos solamente a hablar, solamente a contarnos las experiencias, sino que deberíamos avanzar un poco más allá e irnos en clave, llamémoslo así, de articulación. Ese es un poco el ejercicio y la intencionalidad del quinto encuentro, que fue en el año del 2022, el año pasado. Habíamos pasado por dos momentos fundamentales, uno de ellos para la historia, digamos, de la humanidad para el mundo, que era el tema de la pandemia, pero había una situación particular en América Latina con una explosión, digamos, de levantamientos populares que se dieron en buena parte de los países del continente. Entonces ahí volvimos a encontrarnos y dentro de las particularidades, primero reencontrarnos, que eso fue muy importante después de prácticamente 2 años de no haber realizado los encuentros. Ahí en ese encuentro, ya a diferencia de los anteriores, que habíamos más o menos tres organizaciones, al comienzo era Dimensión Educativa, la Universidad Pedagógica Nacional, Planeta Paz, Cercoldes y la EPAO, pasamos a ser más o menos 17, 18 organizaciones. Entonces, esta línea histórica, digamos, narrada en este periodo corto, esta pequeña, llamémosle así, unidad epocal que diría Freire, este pequeño espacio de más o menos unos 5, 6 años, venimos tratando precisamente de avanzar en la posibilidad y noción de construir movimiento de educadoras y educadores populares en Colombia. ¿Eso es posible? ¿De qué manera se hace? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su orientación? Entonces, digamos que uno de los elementos para nosotros que es fundamental es poder abrir en el sentido de que se aproximen más organizaciones, pero no tanto para que crezca solamente, sino también para que logre enraizarse en los territorios. Entonces, a este momento de esta escuela, el proceso, el equipo de educaciones populares en Colombia está compuesto por unas organizaciones que es importante hacerles un reconocimiento. Ahí está la Corporación Compromiso, la Corporación Atuey, la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, Chipacubi, Red de Educadoras y Educadoras Populares de Cali, Planeta Paz, Colectivo La Montaña Resiste, Dimensión Educativa, Cátedra Itinerante de Orlando Falsborda, la Movilización Social por la Educación, Cercoldes. Hay un nodo de educación en salud y también está la Fundación EPAO. Y hay un elemento también que es importante, que tiene que ver con que varias universidades se han sumado a esta propuesta. Entonces, dentro de las universidades, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, está el grupo de polifonías de la educación popular y comunitaria. De la parte de la Universidad de La Salle está Trabajo Social, Equidad y Justicia Social, el grupo de educación popular de la Universidad del Cauca, el grupo de investigación en prácticas educativas y sociales, eh, mm, el grupo Insurgentes y el colectivo surcolombiano de educación popular de la Universidad Surcolombiana. Entonces, digamos, este mencionar estas organizaciones es porque poco a poco se han ido articulando más en una propuesta que nos hemos dado a llamar educaciones populares, porque no hay una sola forma de la educación popular, no hay una sola educación popular, sino que son muchas que se dan en muchos territorios, que se dan en muchos escenarios. La escuela, entonces, Sentipensando Caminos hace parte de esa estrategia política, pedagógica, movimentista, organizativa, de poder encontrarnos expresiones distintas de diferentes lugares del país. En este momento fue una alegría y se van a dar cuenta ahorita cuando entremos a pasar a grupos que estamos organizadas por regiones. Entonces hay gente del Huila, que hay de Santander, que hay de La Guajira, que hay de Cundinamarca,
que hay de el eje cafetero, que hay de muchos, muchos, muchos lugares de Colombia. Y quiero hacer un ejemplo en este caso, del caso de Santander y el caso del Huila, que son organizaciones que se están pensando ya procesos organizativos de encuentro de experiencias para lograr generar escenarios que logren gravitar y alcanzar a recoger otras expresiones de la educación popular en las regiones en las que se trabaja. Entonces, Santander ya está trabajando posiblemente en un encuentro y lo mismo se está haciendo con Huila. Eso es como un poco los antecedentes que tienen que ver, digamos, con entender esta escuela Sentipensando Caminos como una parte del proceso, como una parte que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con el diálogo, que fundamenta también la acción transformadora en los territorios y que esperamos que a partir de los diálogos que podamos llegar acá sirvan para nutrir esos escenarios en los que ustedes trabajan, todos esos escenarios que se dan en lo cotidiano, ese elemento cotidiano de la pedagogía y de la educación que prácticamente se va a tratar de distinguir, diría Freire, aquello que nos humaniza de lo que nos deshumaniza. En un mundo tan deshumanizador y tan deshumanizante, estas propuestas lo que buscan precisamente son escenarios de fundamentación, diálogo y articulación. Entonces la escuela más o menos está estructurada. Primera cuestión, este es un pilotaje, compañeras y compañeros y compañeras. Es un pilotaje que esperamos orientar de manera colectiva en la medida en que vamos a trabajarlo en un primer momento en 6 sesiones divididas en 3 unidades temáticas. La primera unidad tiene que ver con los referentes éticos y políticos de la educación popular, que tienen que ver básicamente con los antecedentes, ¿sí? Sobre Freire, la importancia de la propuesta de educación liberadora. Un poco también vamos a ver hasta qué punto nos remontamos en otros antecedentes, como aquellos pensamientos de Simón Rodríguez, de José Martí, digamos, estos precursores también, que de alguna forma ayudaron a nutrir ese pensamiento liberador que encuentra en Freire ese paradigma fundacional. Entonces, esa primera unidad tiene que ver con eso, con los referentes éticos y políticos de la educación popular, es decir, cómo se dan esas bases, cómo se construyen esas bases de ese pensamiento emancipatorio, liberador y esa propuesta de la educación popular. La segunda unidad tiene que ver con estrategias pedagógicas y metodológicas de la educación popular. Ahí vamos a hablar de la centralidad de lo metodológico y las técnicas participativas en el discurso fundacional, es decir, cómo desde la horizontalidad, cómo desde el diálogo de saberes, cómo desde la esperanza como un elemento ontológico, es decir, que como seres humanos, desde el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en el de aprendizaje, ya Freire nos decía, enseñar es secundario al hecho realmente fundante, que es el de aprender. Que ese es como, como la unidad 3. Entonces, la unidad 2, el diálogo como principal referente pedagógico de la educación popular. Entonces, la unidad 1, referentes éticos y políticos. La unidad 2, el diálogo como principal referente de la educación popular. Y en la unidad 3, las estrategias pedagógicas y metodológicas de la educación popular. Lo participativo, lo horizontal, la relación educador-educando, el papel de la esperanza, los procesos formativos que esperamos nutran, digamos, también las prácticas sobre todo. Esto es algo de fundamentación que queremos proponer, que queremos proyectar también, pero que sobre todo queremos nutran las prácticas transformadoras, esa unidad dialéctica entre la reflexión, para que no se quede solamente reflexión y se vuelva palabrería, y la acción, para que no se quede solamente en acciones y se vuelva activismo, esa relación, esa unidad dialéctica entre la reflexión y la práctica y la acción constituyen lo que se llama esta acción transformadora. Quiero terminar diciendo que no estamos solamente trabajando a nivel nacional en este proceso de construcción de movimiento de educadores y educadoras populares. Nos hemos dado a la tarea de llamarle así. Nos parece que es importante, creemos en el movimiento social, en la educación popular como un movimiento social, sino que también estamos articulados con un movimiento latinoamericano de educadores y educadoras que se da a través de el CEAL, que es el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Educación Popular, donde Paulo Freire, Orlando Falsborda, Fernando Cardenal, bueno, muchas personas ahí, la maestra Lola Sendales, han sido parte fundamental en este tipo de trayectorias. Entonces, la escuela, y con esto termino,
La escuela Sentipensando Caminos es la parte de la intencionalidad de seguir construyendo. Yo me acuerdo cuando en la universidad uno salía a la marcha, había una que me parecía particular que decía, estudiantes junto al pueblo, construyendo alternativas de poder popular. Es un poco eso. Queremos construir alternativas en los territorios de poder popular que permitan la transformación de la realidad en orientación hacia la construcción de una sociedad más justa, de comunidades, digamos, más autogestionarias, más autodeterminantes y en donde podamos transformar las realidades que no son adversas. Muchas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este escenario y que lo disfrutemos mucho y aprendamos mucho. Muchas gracias, compañera Fernanda. Gracias, Luis Enrique, por esa contextualización. Nos ubica entonces en cuál es este trabajo, qué camino hemos recorrido y qué es lo que se quiere construir desde esa participación, esos diálogos colectivos. Ya hemos hablado mucho por aquí. Vamos a pasar entonces a otro momento en el cual en cada uno de los subgrupos vamos a conversar, vamos a reconocernos, vamos a compartir nuestras expectativas, nuestra historia y hacia dónde queremos orientar este camino. Antes de pasar y enunciar un poco las orientaciones de este segundo momento, quiero consultar, ¿todos estamos escuchando? ¿Hemos tenido algún problema, alguna dificultad? ¿Estamos bien? Recuerden que por aquí hay como emoticones, podemos señalar que estamos bien, que estamos mal, podemos compartir por el chat. Por aquí hay una pregunta. Nelcy, cuéntanos. Buenos días, mi nombre es Nelcy Ayala, soy de Nariño, de la ciudad de Pasto. Estoy muy interesada en este proceso, me ha gustado mucho la introducción que hicieron, pero tengo una pequeña dificultad y es el favor que quiero pedir el día de hoy. Justamente hoy empiezo una tutoría del doctorado que estoy iniciando y coincide que me inician en este mismo horario. No sé si dure, creo que dura menos tiempo que este encuentro con ustedes y es pedirles el favor y la comprensión que estaré ausente por momentos y de pronto pueda que me pierda y que nos compartan la grabación para yo poder desatrasarme y escuchar completamente pues lo que no pueda atender mientras estoy en en el doctorado, si me lo permiten así mi participación, porque me ha gustado mucho la explicación y la socialización que ustedes han dado y me gustaría permanecer durante los 6 encuentros que va a haber aquí, pero pues con esta pequeña dificultad que tendría cuando se me crucen algunas veces las clases del doctorado. Esa es la solicitud. Entendemos, tranquila, eso es una situación de varios. Hoy, por ejemplo, no todas las personas inscritas están aquí participando, entonces iremos revisando, iremos conversando al respecto. Efectivamente, las sesiones están grabadas y vamos también a vincular una serie de materiales, unos ejercicios, entonces les iremos comentando más adelante cómo va a ser este proceso, pero lo importante es esa intención, esa voluntad, ese interés de participar y construir colectivamente. Entonces, en el correo, tranquila, de nada, en el correo cada una de las personas aquí participantes recibió una indicación de un grupo al cual se va a vincular. Los grupos los vamos a crear en un momento, entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿a qué grupo vamos a acudir? Estos grupos se crearon a partir de esa cercanía territorial en un primer momento. Más adelante vamos a irnos configurando con otro tipo de juntanza, con otro tipo de vínculo. Entonces, en la sala 1 van a estar las personas que están convocadas desde suroccidente. En la sala 2, Eje Cafetero y La Guajira. En la sala 3, Santanderes, Caribe y Llano. En la sala 4, Bacatá. En la sala 5, Antiplano Cundiboyacense. Y en la sala 6, Huila, Tolima y resto del mundo. En cada sala vamos a tener un facilitador que va a dinamizar ese espacio de conversación. Vamos entonces a trabajar
desde este momento, 9:50, hasta las 10:45. A las 10:45 vamos a tomar un receso de 10:45 a 11 de la mañana. Y a las 11 invitamos a todos y todas a que se vinculen de nuevo a esta sala general para lo que será ese conversatorio liderado por la maestra Lola Sendales. Entonces, si tenemos dudas o inquietudes, por aquí estamos prestas a responderlo. En el chat pueden hacerlo. Entonces, para que por favor ya nos vayamos ubicando de acuerdo a esas salas. Bueno, vamos entonces a dar paso a nuestro siguiente momento, al último momento en el cual vamos a realizar un conversatorio sobre formación política y educación popular, a cargo de Juan José Mariño, la maestra Lola Sendales desde Dimensión Educativa y Edilson Monroy desde la Red de Educación Popular de Cali y del Cauca. Antes de darle la palabra a los tres, a la maestra Lola Sendales, que es quien va a moderar este espacio, recordarles que nuestra próxima sesión, que va a ser digamos que un encuentro temático, se va a realizar el 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre de hoy en 15, en el mismo horario, de 9 a 12. Les estarán llegando vía correo electrónico los datos, la información del próximo encuentro para que estemos pendientes. Y también, si ustedes están de acuerdo, se estará enviando por WhatsApp la información. Estaremos pendientes de confirmarles el número. Entonces, le vamos a dar paso a nuestros tres facilitadores de este espacio. A mí me gustaría, Fernanda, y con la venia de Juan José y la plenaria, si es posible, quienes estuvieron moderando, en un minuto, que pueda comentar como una síntesis de lo que se conversó, que nos pueda, digamos, también aportar a la conversa, ¿sí? Si bien traemos elementos para la conversa, para dialogar, creemos que es importante, por lo menos en el espacio donde estuve, se plantearon preguntas y se comentaron algunas cosas interesantes que alimenta esta conversa. Entonces, si es posible, por moderador, fueron 6 salas, estamos hablando de 5 minutos, 6 minutos, y eso pues da también espera para que Lola se conecte. ¿Qué les parece? Sí, es buena idea. Si quieres, en el orden de las salas que estábamos. Vale, pues entonces pues empiezo yo estaba moderando. Bueno, nosotros tuvimos una sala con 6 personas, esperábamos 31 personas. También decirle aquí a la plenaria que se habían inscrito 180 personas y por, digamos, metodologías o por ver la posibilidad de interactuar y de socializar mucho más en grupos pequeños, decidimos crear digamos, estas 6 salas por regiones, por cercanías territoriales, y en la que yo estuve, que es Suroccidente, donde estuvo Nelcy, Jason, Sandra, Carlos, Luis y Lola, que Lola nos acompañó. Allí conversamos, bueno, Angélica también, lo que pasa es que Angélica por momentos se desconectaba, la tecnología la sacaba, no sé por qué. El caso es que allí hay una particularidad muy interesante, la mayoría son docentes, es decir, y eso me parece que también es un insumo para la conversa ahorita, y es como la educación popular está teniendo lugar mucho más en este tiempo en la educación escolar, ¿sí? Y no solo hablando pues en el ámbito de las universidades, que es donde de algún modo se han generado esos espacios como en la pedagógica, con la cátedra Pablo Freire, y en otras con grupos de educación popular como la UNCAU, como Valle, la surcolombiana, entre otras, la de Antioquia, sino en el ámbito de la primaria, la secundaria y la media técnica. Eso me parece un elemento muy interesante y allí aportaron preguntas como cómo trabajar la formación política o cómo formar el sujeto político en educación popular en contextos de conflicto. Y sobre todo, acá habíamos gente de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y el conflicto, cómo se ha venido agudizando. Bueno,
en el Cauca y en Nariño eso ha sido todo el tiempo, pero estos últimos días, meses, semanas, se ha agudizado mucho más, tanto en Nariño como en Cauca. Entonces, una pregunta que nos dejaban allí, que yo traigo también para este conversatorio, es cómo formar o cómo generar estos procesos de formación política en el contexto de educación popular en situaciones o en territorios donde el conflicto armado está tan agudizado como en el caso del Cauca y Nariño. Eso a grosso modo, teniendo en cuenta, pues, como les decía, hay compañeras y compañeros que son docentes del magisterio, algunos incluso desde la actividad sindical, en Simana en el caso de Nariño, en Azoínca en el caso del Cauca, y en el caso del Valle con la experiencia de comunicación popular a través de la red de educación popular que, que hace presencia en Cali. Dejo ahí para que otra sala pues comente y alimente la conversa. Bueno, Nosotros, muchísimas gracias, Edil. En la sala 2, Eje Cafetero y Guajira, tuvimos una conversación también muy interesante con el compañero Mario desde Canadá y yo que estoy en la ciudad de Bogotá. Entonces, bueno, en esa conversación vimos el tema, bueno, conversamos en torno al concepto de las educaciones populares, porque desde cada uno de los lugares donde nosotros estamos ahorita y desde donde trabajamos, vemos las particularidades, ¿no? Entonces el compañero Mario nos habló de la educación popular en los temas de la migración, para prevenir la xenofobia, para identificar muchos comportamientos allí que se presentan en las realidades de las personas que son migrantes también, ¿no? Es una realidad de este contexto actual, pero también en lo territorial, en La Guajira, con el trabajo de los docentes en sus actividades también de sindicalismo, que nos contaban sus experiencias y cómo Internet también ha posibilitado unos nuevos escenarios para ver la educación popular. Entonces estuvimos hablando del estallido social un poco, de cómo Internet ayudó a evidenciar la crisis de los medios de comunicación, del Estado, de la autoridad, de la violencia, los derechos humanos, y que es una realidad en la cual los educadores populares debemos incidir y participar y también disfrutar un poco de lo que significa navegar en esos nuevos conceptos. De eso reflexionamos en el segundo grupo. Muchísimas gracias. bueno, nosotros en el tercer grupo, Santander, Caribe y Los Llanos, estuvimos 16 personas. eh, Muy interesante, como un tema para conversar sobre la relación entre la educación formal y la educación popular, porque hay varios maestros en este, en este grupo y en esta tarea, bueno, o en esta apuesta por la educación popular. Entonces, ese es un tema que sale de interés. Identificamos prácticas de educación popular muy interesantes, entidades culturales como Zapamanga, el Comité Cultural, eh, y todas como el arte y la educación popular, ¿no? Las prácticas muy interesantes, el tema de la radio comunitaria. Encontramos una cátedra también, una cátedra sobre estudios afro en Barranca Bermeja. Y conversamos alrededor de prácticas de la educación popular como la investigación, acción participativa y la sistematización. Lo que hay en este colectivo es una gran experiencia de trabajo en educación popular. Nos parece muy interesante. Yo creo que vamos a consolidar la red de educación popular, de educadores populares en Santander. Fue realmente un grupo muy enriquecedor y con un gran potencial. En general, eso. Vale, gracias. Sala 4. Hola, hola, ¿cómo Hola. están? No me acuerdo si éramos la sala 4 o la 5, pero bueno, Bacatá. Sí, 4. La 4. Ah, bueno, listas. Pues nosotras estuvimos un poco como autogestionándonos allí en Bacatá porque pues nos quedamos como sin la coordinación de alguna de ustedes. Entonces, pues empezamos como presentándonos, estuvimos más o menos como 15, 16 personas en el espacio de diferentes partes de las localidades de Bogotá. Me pareció curioso que pues allí como que hay varias colectividades trabajando desde la educación popular, algunos desde preuniversitarios, proyectos, bachilleratos populares,
otras personas desde la comunicación popular, otras personas desde casas culturales, también muchas personas, digamos, como ancladas a la educación directamente desde la pedagogía, del ser y la labor docente, otras personas, digamos, desde la investigación social, desde la comunicación popular, desde los semilleros de investigación de las universidades, muchas personas trabajadoras sociales, otras vinculadas al trabajo de huertas urbanas, de trabajo también con la protección del medio ambiente, trabajo con jóvenes, con niñas, con niños, con incluso también de primera infancia. Y lo chévere es que hay como encuentro de diferentes territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí habían personas de Suba, habían personas de Usme, de Usaquén, del centro, de Ciudad Bolívar, de Cazuca, de Usme también, de San Cristóbal, de Engativá, como de diferentes partes de Bogotá, y eso me parece interesante porque es darse cuenta que el camello comunitario pues está como purulando por todo lado. Entonces hablábamos como de varias cosas al final, como pensábamos uno en la articulación de esos procesos en diferentes zonas, y hablábamos por otro lado también de la importancia de vernos también presencial. Entonces, pues si bien como algunas de las personas decían que por la idea también un poco de la escuela es encontrarnos en algún momento, pues sería también interesante articular desde los procesos de manera presencial. También hablamos un poquito de cómo la incidencia de la comunicación digital. Por un lado, pues las docentes, digamos, presentan un poco de preocupación como en las aulas de clase, digamos, lo digital puede ser un distractor, pero por otro lado, en últimas, sigue siendo pues como una herramienta de comunicación súper útil para llevar nuestros procesos comunitarios y educativos, por ejemplo, como lo que estamos haciendo en ese momento por Zoom. Y ya básicamente de eso hablamos un poquito. También pues digamos fue como placentero conocer a los diferentes procesos que hay en Bogotá. Hablábamos también digamos como de la necesidad de articular con otras regiones de Colombia, y pues no quedar pues como únicamente como las mismas de los mismos haciendo el trabajo siempre, sino que se traspole a otros lugares también y como que logremos conectar también con otros conocimientos diferentes a los urbanos. Y ya, eso es básicamente. Vale, gracias, Lisset. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. 2 minuticos para la mesa 5 y la mesa 6 para que entonces sigamos con Lola, ya está en la sala, entonces ya volvió para que nos activemos. Dale, Gonzalo. Bueno, buenos días a todos y todas. En la mesa 5, que abordaba la región del antiplano cundiboyacense, se conectaron 9 personas. Las personas que participaron están principalmente articuladas a procesos de pre-IFES popular y pre-IFES, qué pena, preuniversitarios, aunque también hay otras expresiones como procesos de fútbol popular, procesos relacionados con huertas comunitarias, pero destacaron por su particularidad 2 procesos que están relacionados con articulaciones de la educación popular con formación en crianza en familia y también con desarrollo de espiritualidades alternativas bastante interesantes. Frente, digamos, a las expectativas que tienen las personas que participaron en este espacio, está, en primer lugar, hay un interés muy fuerte en profundizar en temas de discapacidad que estaban ofertados dentro del espacio del formulario de inscripción de la Escuela en Educación Popular. En segundo lugar, hay un interés fuerte por aprender o mejorar conocimientos sobre los fundamentos, herramientas, metodologías de la educación popular. En tercer lugar, hay un interés fuerte por generar tejido, reconocer otros actores que se mueven en este campo de la educación popular y generar articulaciones entre las distintas organizaciones. En cuarto lugar, hay un interés fuerte, pues, si bien por un lado genera una fundamentación académica de discursos académicos de conceptos y teorías de la educación popular, también es importante reconocer esos saberes que se están construyendo desde los territorios y desde las distintas realidades de las organizaciones. Y por último, hay una idea muy fuerte también dentro de lo que se conversó de plantear un eje de desarrollo de la espiritualidad distinta a la religiosidad en la formación en educación popular, pues rompiendo un poco con esas lógicas racionalistas que han regido
la educación en general. Esos son como los elementos que discutimos en la mesa. Vale, gracias, Gonzalo. Un minuto para 6 y ya entramos entonces a conversar. David. Gracias, Edil. Buenos días para todas, para todos. Bueno, en nuestra sala participamos 10 personas del Tolima, Armenia, Huila y Bogotá. Cada uno y cada una presentó su experiencia que va desde lo ambiental, por procesos barriales, institucionales, y cómo pues, nos preguntábamos, la educación popular podría responder a las problemáticas de nuestros territorios. Básicamente, frente a las expectativas en la escuela, es cómo logramos tejer y articular cada uno de nuestros procesos, ya sea a nivel territorial o a partir de intereses temáticos también. Pues básicamente eso fue lo que conversamos. Entonces, pues creo que dejaría por ahí para que pudiéramos arrancar con la siguiente parte del conversatorio. Vale, gracias, David. Pues esto es como, bueno, a grosso modo, pues como un reconocimiento también de quienes estamos acá y que de otras salas sepan como más o menos los intereses o en qué ámbitos estamos para que también pueda nutrir, digamos, este diálogo. Entonces, yo, pues, bueno, y Juan José, Lola, y seguimos, retomamos, pues, el diálogo. Entonces vamos a un espacio intergeneracional. Yo soy obviamente la antigüedad, la memoria, todo lo que ustedes quieran. Y voy a estar con dos personas muy importantes. Uno es Juan José, hijo de Germán, una persona con quien trabajé con más de 40 años y quien hizo un aporte muy significativo a la educación popular. Entonces es muy grato estar con Juan José. Y con él soy un amigo de hace muchos años. Entonces, como yo tengo como el pasado, yo soy como presente y pasado, y ellos son como presente y futuro. Entonces, el pasado con ustedes. En estos elementos de memoria, quisiera como plantear en el transcurso de la educación popular algunos elementos muy de, ¿cómo te digo?, como de brochazo largo de lo que ha sido la relación entre educación y pedagogía y lo que ha sido los procesos de formación. Quisiera remontarme a entonces yo empiezo para dar como esas bases, ¿no? De pasado. Em, a finales de la década de los 70 y 80, la situación del continente era sumamente álgida. Es decir, por una parte estaban las dictaduras, estas dictaduras oprobiosas, espantosas del Cono Sur, y luego pasaron a Centroamérica, entonces era el dominio militar, y donde aunque no hubiese dictadura como en el caso nuestro, pues estaba los espacios de represión muy altos, muy difíciles, y por otro estaba dándose las políticas de ajuste. Entonces esos procesos de empobrecimiento, clases medias que se empobrecían cada día, todo eso llevó a que, por una parte, la educación liberadora, que era la propuesta de Freire, ¿cómo se dice? Radicalizara y fuera pasando de educación liberadora a educación popular, por los compromisos con los nuevos sectores empobrecidos y fundamentalmente excluidos. Esa situación eh, que se vivía tan álgida, pues hizo que el debate político fuera el que tuviera cierta prevalencia. Es decir, em, quizá un ejemplo puede servir en esto. Cuando en el CEAL pasó de la dirección de la primera generación de Freire, pasó a Orlando Falsborda. Yo estuve en ese momento y el discurso de posesión de Orlando fue sobre los movimientos sociales. Y recuerdo que unos jóvenes del Cono Sur le replicaron, le dijeron, usted no puede hacer de lado los partidos políticos y el papel que juegan en la democracia. Esos eran los debates. Y con el paso de las dictaduras a la democracia, el discurso de la democracia tomó mucha fuerza. Entonces, en esos momentos, recuerdo, y quizá una referencia un poco a Nicaragua, por esa época
la educación, uno, la conciencia, por ejemplo, en Nicaragua que había de que el pueblo no había tenido suficiente formación política y el trufo los había cogido, pues digamos, sin muchos elementos, ¿no? Y la conciencia de que la formación era una tarea estratégica. Se hablaba de que la formación de los educadores, en ese momento alfabetizadores, era como la cantera de cuadros que la revolución necesitaba. Una cantera de cuadros, se necesitaban liderazgos, nuevos liderazgos, y la formación era clave. Entonces se asumió la formación de esos alfabetizadores como tarea estratégica. Para esa época, entonces, había algunos elementos que eran el asunto de las consignas, eran como elementos formativos. La consigna tiene un elemento emocional, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Y si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, Colombia le seguirá. Se sentía que además el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Entonces estas cuestiones emocionales pues eran muy importantes, pero cuando la consigna no se deconstruye pedagógicamente, se pierde el valor educativo de la consigna. Entonces muchas veces se perdía ese valor que pudiese tener la consigna. Por otra parte, como la situación estaba tan álgida y ese para salir de esas situaciones tan oprobiosas y demás, entonces dictar un curso pues era muy complicado, pues entonces se habló de talleres. El taller era un taller de banistería pues para producir mesas, sillas, que era para producir, pero se redujo muchísimo esa producción, entonces con que se hiciera una cartelera y una copla, pues eso se llamaba taller. Y por otra, quedaba la sensación de que ir al taller, donde era muy emocionante en el encuentro, la amistad y demás, que uno se formaba por ir a talleres. Y entonces eso debilitó muchísimo la formación, porque de todas maneras la formación necesita estudio y necesita rigurosidad y sistematicidad. Entonces eso se iba como perdiendo. Por otra parte, las dinámicas de grupo llegaron y se difundieron a nivel de América Latina y fueron valiosas. Sin embargo, en algunos espacios se llegó a identificar educación popular con dinámicas de grupo. Entonces, esta parte metodológica, digamos, de tallerismos y dinámicas de grupo, cumplieron un papel, pero también generaron un desgaste y un debilitamiento del trabajo en la educación popular. Eh, por otra parte, por la lectura altuseriana del marxismo. Entonces, nos separamos de los debates, pues del Estado, obviamente, y de los debates, y entre esas separaciones estuvo el aislamiento de los debates que se estaban dando al interior de la academia y de la escuela, que eran valiosos en el campo educativo, pero aún para contrariarlos, pero se negó ese espacio. Entonces, eh, nos aislamos un poco esos debates, pero nos vinculamos, por ejemplo, al campo del arte y al campo de otra serie de reivindicaciones muy importantes. Una cuestión, en ese espacio se hablaba más de educación alternativa, entonces eran experiencias micro, muy cuidadosas, pero sin mucha, digamos, amplitud, algunas con poca rigurosidad también, ¿no? Entonces se habló en ese momento sobre politización, que esto parecía como más bien una ideología y que era un proyecto educativo que poco hacía de educación. Sin embargo, esto no era tan justo porque todo trabajo educativo tiene en el trasfondo una propuesta metódica y conceptual pedagógica implícita. Así uno no esté de acuerdo con ella, pero lo hay, ¿no? Entonces, esa crítica era porque no había dado un cuerpo, como te digo, una propuesta consistente, fuerte en términos de lo educativo y lo pedagógico. No porque no hubiera elementos educativos ni pedagógicos, sino que faltaba esa cuestión sistemática, discurso fuerte, consistente y demás. Eso sí, en eso era débil la educación popular. Y entonces, eh, el asunto fue que vino la caída de los socialismos reales. Y eso implicó un tambaleo así, porque aquel horizonte, pues ya no era, digamos, ese horizonte se perdía. Y entonces ahí vino un reclamo por lo pedagógico, por la ausencia de lo pedagógico en el campo de la educación popular y que faltaba, eso que faltaba, pues hacerlo conciencia de eso.
Por otra parte, vino la fragmentación, es decir, ya no todo era la educación popular, sino, por ejemplo, la educación en derechos humanos o la educación ambiental. Ya el contenido lo daba el área, es decir, era el contenido de lo ambiental o el contenido de los derechos humanos o de género. No era el contenido de la educación popular quedaba como referente, ¿no? Pero el contenido era ya ese. Además se iban como construyendo alternativas propias, ¿no? Es decir, la educación popular siempre propugnó por el reconocimiento de los saberes populares, por ejemplo, por la importancia de las metodologías activas y participativas, y eso se asumía desde los distintos sectores que en este momento trabajaban la educación popular también. Entonces, creo yo que de ahí, de ese momento, quedaron algunas cosas importantes. Uno, que del remesón de la caída del socialismo y que había que volver sobre la autonomía y lo propio de la educación popular. Y quedaron cosas, creo que en la parte de la formación importantes, y uno considera la formación como la tarea estratégica de la educación popular. Es decir, no solo por la garantía del aprendizaje, sino porque la pedagogía es condición de eficacia política. Lo otro era como ver como comprender la responsabilidad o ver la dimensión ética y epistemológica de la formación, ¿no? Es decir, los trabajos requieren actualización, las cosas van cambiando, el tema del conocimiento y demás. Entonces, esos también fueron elementos que se pusieron. Recuerdo que en uno de los debates de la refundamentación que le siguió a este momento clave, se decía que en educación popular faltaba centralizar el asunto de los aportes de la tecnología, ya para ese momento, ¿no? Lo otro era la volvimos a la relectura de Freire y nos encontramos con el diálogo. Entonces, el diálogo, como propuesta pedagógica de la educación popular, adquirió relevancia, ¿no? Y muchos de nosotros nos metimos en el campo conceptual y metodológico del diálogo, entendía esto, ¿verdad?, como cuestión de eficacia política. Y también sirvieron mucho la apertura a la academia, ¿no? A los debates académicos, a las corrientes, a otras búsquedas. Por ejemplo, en el caso del diálogo y de la parte metodológica y demás, los aportes del constructivismo, de los puntos de partida, de las zonas de desarrollo próximo, etcétera, igual en la antropología, en la sociología, en cosas que podían alimentar el campo de la educación popular. Entonces, al abrirse a otros debates, a otros autores, el reconocimiento del trabajo en la misma educación popular, ¿verdad? Entonces, todo eso nos dieron elementos para ir construyendo estas bases que hoy los compañeros nos van a ampliar. Entonces, yo dejaría hasta acá y pasaríamos a Juan José o Edilson, el que continúe. A partir de esas reflexiones tan valiosas de Lola, de lo inicial, pues simplemente apuntar algunas cosas, algunos complementos a Lola, eh, porque pues siempre muy interesante pues esa reflexión y demás. Y bueno, lo hago desde pues una experiencia que comparto con aquí la compañera Angélica, el compañero Alex, pues de participar de la coordinadora de procesos de educación popular en lucha, pues que venimos activando, en que venimos participando pues hace 11 años en diferentes procesos de educación popular, ¿no? Eh, bueno, por un lado, yo diría que ya en el sentido que mencionaba Lola, esta revalorización de lo pedagógico hace que pues valoremos la formación pedagógica también desde un sentido político, que, la, que formarnos pedagógicamente también tiene importancia para nuestras proyecciones pues políticas y que decisiones como las pedagogías activas, el diálogo cultural y de saberes, la vinculación con el presente y los territorios, pues es también una apuesta que tiene elementos políticos y que tenemos pues que desarrollar entre educandas y educadoras, ¿no?
También hay una cuestión clave y es que, bueno, la formación política como tal es, claro, un proceso interactivo de reflexión, aprendizaje sobre teorías políticas, sistemas políticos actuales, pero también la pregunta de cómo nos organizamos para tomar decisiones en común y cuáles son las formas que creemos más adecuadas, pues para organizarnos y para tomar esas decisiones, ¿cierto? Y ahí viene, pues, un elemento interesante y es una preocupación por las prácticas, muy en la sintonía de lo que ya mencionaba Lola, y es muy importante seguir desarrollar pues esta cuestión de la reflexión continua, colectiva, que se alimenta de opiniones y percepciones individuales, pero logra socializarlas, compararlas, enriquecerlas, y cómo, digamos, esa reflexión sobre nuestras prácticas políticas, en este caso, pues nos mejora, nos ayuda a cualificarlas, a mejorarlas. Entonces es evaluar en colectivo nuestras actividades, es proyectarlas a nivel general, es hacer proyecciones de mediano plazo. Y bueno, aunque en esto siempre hemos luchado, o sea, no siempre logramos realizar las sistematizaciones tan acabadas que quisiéramos. Sí es importante como un cierto espíritu de sistematización que sea continuado, ¿no? Y de autorreflexión y reflexión sobre nuestras prácticas, sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí viene una cuestión importante y es que las prácticas articuladas, las prácticas que pensamos y sentimos son válidas, pues nos pueden generar pues una cultura política y para nosotras es clave pues generar una cultura política pues participativa, de vinculación, decisoria, digamos en ese sentido también antiburocrática, antivertical, y que eso es un proceso y es un proceso complejo y juega con el desinterés que pues algunas personas a veces pueden tener, el problema de los liderazgos, todos unos problemas ahí en el proceso de construir una cultura política participativa, ¿no? Y para nosotras, por ejemplo, eso implica superar muchas de las viejas y hasta hoy presentes muy malas prácticas pues de la izquierda, de los movimientos populares, por ejemplo, la división sexual del trabajo, los hombres hablan y las mujeres ejecutan lo logístico, que el dirigente varón llega tarde, echa el discurso y se va, y las activistas mujeres hacen, barren y preparan el espacio, ¿sí? Romper todas esas cosas para nosotros es clave en miras de, por ejemplo, construir, bueno, relaciones más solidarias, proyectos pues más participativos, ¿no? Y ahí viene una cuestión y es que pues en esta cuestión de la formación política pues tenemos nuestros principios políticos, nuestros digamos grandes nortes políticos, pero también hay una retroalimentación con los principios más organizativos, ¿sí? De nuevo esta reflexión sobre la política así pues como ese horizonte, pero también cómo la construimos cotidianamente. Por ejemplo, en la coordinadora hemos venido discutiendo en nuestras asambleas generales una serie de principios, buscando enriquecer nuestros principios constitutivos. Eh, Algunos de ellos, por ejemplo, el socialismo desde abajo, el feminismo popular, la educación liberadora para el cambio social, pero nos parece clave que esos principios organizativos perdón, esos principios políticos se correspondan con principios y prácticas organizativas, ¿sí? Cómo se materializan esos principios políticos y cómo podemos hacer que, digamos, esa forma de organizarse y tomar decisiones en común, pues sea viable, ¿sí? No es decir, es muy importante la participación y mantener una cultura política verticalista, dirigentista, sino esforzarse, y eso es un proceso en el que cometemos muchos errores y muchas veces tenemos idas y venidas, bajadas, pero en ese proceso intentar pues construir pues esas culturas, pues sí, esas culturas, esas prácticas políticas, esos funcionamientos mucho más, por ejemplo, participativos y demás. Y un último elemento que me parecería importante señalar, pues tiene que ver como con la práctica que se ha ido desarrollando en los propios movimientos sociales y populares,
que tiene que ver con lo multisectorial de diferentes sectores sociales y con lo interseccional de diferentes sistemas de opresión interactuando entre sí, y cómo, digámoslo, la participación en luchas multisectoriales, luchas generales, luchas de otros sectores sociales, nos enriquece, nos da posibilidades también teóricas para aprender, ¿sí? En el caso de nuestra organización, por ejemplo, un acercamiento con los movimientos de disidencias de sexo y de género, con las marchas del orgullo y las marchas trans, nos han permitido también reflexionar sobre estos temas en nuestra, digámoslo, en nuestro aspecto más teórico, pero empezó siendo un acompañamiento práctico en la movilización que nos despierta también una sensibilidad pues política que tenemos que seguir trabajando, y en muchas cosas todavía somos muy embrionarias, todavía somos muy limitadas. Y en ese sentido, pues ha sido importante pues el aporte, por ejemplo, del feminismo, de toda la propuesta de la educación no sexista, y bueno, una reflexión también sobre los comportamientos, las relaciones cotidianas, la indagación autocrítica y en nuestro caso, por ejemplo, la indagación sobre nuestras cagadas, sobre las malas prácticas que han existido en nuestra organización, y no del tapen tapen y nosotros somos héroes de la clase obrera y no nos pueden criticar, sino del la hemos cagado, cómo podemos mejorar, qué podemos aprender de las luchas y de las reflexiones de otras, y cómo podemos, digámoslo, superar nuestras malas prácticas, ¿no? Y en ese sentido nuevo, construir una cultura política autocrítica, autorreflexiva, eh, con prácticas, pues, que son teóricas y reflexivas. Eso sería como, pues, Juanjo, Juanjo, yo quería como hacer referencia, que en algunos momentos me he dado cuenta que ustedes han logrado conservar una memoria a través de los boletines, ¿verdad? Las, el decantar eso en el boletín y tener esa secuencia del trabajo realizado, me ha parecido a mí como un hecho importante, ¿no? La elaboración de los, no sé si es la memoria, los boletines después de cada evento. Entonces, creo que eso que parece como secundario, me parece importante, ¿no? Como un elemento de formación, además de la insistencia en que la dinámica organizativa es eminentemente formativa, ¿no? Pero vi en ellos como esa sistematicidad de recoger en los boletines la dinámica que ellos iban construyendo y me pareció muy importante. Yo quiero pues agregar, complementar algo allí a las palabras de Lola y de Juan José. También pues admirador de Lola, del proceso que han trabajado como dimensión educativa, del mismo Germán, de Juan José con el proceso que llevan. Em, entonces, a mí me parece que es clave lo que Lola mencionaba sobre la formación como tarea estratégica. Es decir, la educación que desde los tiempos antiguos todavía sigue siendo clave en los procesos de transformación. Sí, reconocer eso es tener, digamos, la posibilidad de valorar también políticamente la educación. En ese sentido, me parece que aquí vale también traer a la memoria eh, a Salvador Allende a propósito de lo que se inició con Víctor Jara. Salvador Allende en el discurso a los estudiantes donde decía que hay que ser un buen estudiante, pero también un buen político, ¿sí? Es decir, trabajar en lo organizativo, pero no descuidando sus estudios, esa cualificación en lo pedagógico. Me parece que allí hay una relación importante en ese reconocimiento de la formación política, donde es un equilibrio. Yo reconozco y me gusta mucho que Freire siempre plantea una dualidad permanente. Él no separa teoría de práctica y él no separa el maestro dice que el buen maestro, el buen pedagogo es buen político y el buen político tiene que ser buen pedagogo, ¿sí? Un poco este ligamiento me parece que es sustancial en los trabajos que hacemos. En ese sentido, también me parece importante reconocer los procesos organizativos en sí mismos como formativos. Digamos que no todas las personas tienen la posibilidad de estos espacios intencionadamente pedagógicos, donde también digamos que tenemos esa política en términos del quehacer
sino que esos espacios mismos que se van organizando, que se van dando de manera espontánea, pero que después van teniendo un nivel organizativo mucho mayor. Lo vimos con el paro en el 2019, el estallido en el 2021 y pues con otros procesos anteriores que se vuelven procesos organizativos que de algún modo van generando cierta formación en la gente, que después se va cualificando de acuerdo también al interés, digamos, temático o a partir de la necesidad que haya en el contexto. Entonces, eso me parece que también es valioso tenerlo en cuenta. Yo hago parte de una red de educación popular y llego a la red de educación popular por un colectivo de comunicación popular y aquí también estamos hablando un poco desde nuestras experiencias y nosotros como colectivo de comunicación popular no nos enfocábamos propiamente en lo técnico de lo que es el manejo de el audiovisual o de la radio o de cualquier otra técnica de comunicación, sino que nos importaba y valorábamos mucho el proceso pedagógico, el proceso formativo, nos interesaba y nos interesa cuál es el sentido de la comunicación. Y en ese sentido nosotros también nos paramos y nos ubicamos políticamente desde la comunicación popular, con unos principios también muy específicos como la escucha como un principio de comunicación y que también es político, ¿no? Tanto como la palabra es políticamente pedagógica, pues la escucha también es políticamente pedagógica. Entonces, en ese sentido, consideramos y reconocemos ese valor transformador de la educación y por eso desde la comunicación le hemos apostado a procesos formativos donde valoramos mucho el sentido de la comunicación y donde nos paramos, nos ubicamos desde la comunicación popular. Quizás es muy ambicioso o pretencioso decir somos educadoras y educadores populares o somos comunicadoras y comunicadores populares, pero sí tenemos unas referencias que nos aportan en esa reflexión pedagógica para nuestro quehacer político, ¿sí? Y en ese sentido creo que son, digamos, dos espacios que, como digo, no los podemos desligar porque hacen parte de lo que hacemos en nuestras prácticas. Por ejemplo, el mismo Freire decía, somos seres de la praxis. Ahorita un docente, un profe, creo que es Jason, que trabaja en el Tambo, él nos decía la dificultad que tenía en el, digamos, en hacer educar procesos de formación política en medio de un contexto de conflicto armado como el Cauca. Entonces él preguntaba, bueno, ¿cómo hacer ahí? Pero también nos contaba cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo trabaja su merced? Y él nos decía que trabaja con un proyecto de sexualidad, pero se repiensa su lugar de ser maestro en ese rol convencional, digamos, donde se ha ubicado en la escolaridad maestro, ¿sí? Como el controlador, como el que tiene el saber. Entonces, él se ha desmontado de allí y ha asumido un rol dentro de un profesor crítico, un profesor que considera que que los saberes de los estudiantes también cuentan en ese proceso formativo y en ese sentido, digamos que se ha metido por el lado de la sexualidad como una manera de reflexión de los estudiantes, de las ciudadanías críticas y yo, para mí particularmente, yo le decía a su merced, ahí está haciendo un proceso político pedagógico, ¿sí? Que lo está tomando a través del tema de la sexualidad, pero me parece que ahí nosotros ya estamos haciendo un proceso que no lo reconocemos tan de entrada, pero que digamos que eso puede ir avanzando en otros espacios, digamos ya de orden más político. Muchas veces consideramos lo político muy situado a como tradicionalmente lo trabajaba la izquierda ortodoxa en los 60s y 70s del siglo pasado. Y creo que también las luchas nos han, las nuevas realidades, el nuevo contexto, por ejemplo, en Colombia, nos ha también condicionado a nuevas luchas, ¿sí? A nuevos sujetos pedagógicos. Y en ese sentido, es clave también pensarnos esos procesos de formación política en el campo de la educación popular en un contexto como el que tenemos hoy en día, que también es nuevo. Nosotros no teníamos un gobierno de izquierda, que es como así se ha presentado y así lo reconocemos muchos. Entonces, eso me parece que tiene también un condicionamiento para el contexto que nos permite también como, bueno,
acá hay posibilidades para seguir apostándole a la formación política en el campo de la educación popular y nosotros, independientemente de este gobierno, pero también en este contexto, le estamos apostando a este espacio formativo como un proceso de formación política en la educación popular. Bueno, entonces pues agradecerles a los tres por esa comprensión que nos dan, esas reflexiones del vínculo que existe entre la formación política, el pensarse la educación popular como una apuesta, como lo mencionó la maestra, que vincula el pasado, que nos mueve en el presente y que debe ser el horizonte hacia el futuro. Y eso esperamos construir con este espacio de la escuela, que podamos ir tejiendo, como se mencionaba, para poder ir avanzando en estos propósitos desde cada lugar en el que estemos, desde nuestras iniciativas, desde nuestros proyectos, desde la experiencia que tengamos o la que queremos ir construyendo. Entonces, recordarles nuestra próxima sesión el sábado 30 de septiembre, es decir, en 15 días, en el mismo horario de 9 a 12. Por correo les estaremos enviando esa invitación y por WhatsApp algunos les estaremos también remitiendo. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en este espacio y quedamos atentos entonces en el correo que recibieron, si hay alguna inquietud, alguna observación o comentario. Por favor, escriban antes de irnos cuestiones, digamos, técnicas y para tener en cuenta, no sé si todas las personas que están acá, de nuevo reiterarles los agradecimientos por mantenerse conectadas hasta esta hora, pues que bueno, hasta esta hora es que está propuesto el espacio de 9 a 12, escribir en el correo cualquier inquietud, como les digo, estamos en proceso de mejorar muchos aspectos técnicos y también, digamos, dentro de lo que tiene que ver como la propuesta política, pedagógica de esta escuela. Y en ese sentido, pues han escrito, por ejemplo, personas al correo, bueno, una particularmente dijo que tuvo problemas de conexión, problemas técnicos. Entonces, todo eso hacerlo, saber con antelación. Vamos a tratar de generar espacios, digamos, de 10 minutos antes de la hora para que se conecten en aras de aprovechar Prueba. mucho más el tiempo. Entonces, todo eso también agradecerle a las compañeras de la sala 4 de Bacataque, y eso es parte de este espacio, que se autogestionaron, no esperaron, digamos, o esperaron a que pudiera estar alguien, digamos, por cuestiones técnicas, logísticas, y de acompañar también este proceso tecnológico. Como vieron, algunas personas no saben cómo ingresar a la sala. Eso también hace parte de esto también es formativo en esos elementos o en esos detalles pequeños. Entonces, pues yo dejo ahí y de veras que muy agradecido, y me voy así muy alegremente por el espacio y agradeciéndole pues a toda la gente que se conectó y que cree pues en estos procesos formativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos dando más información sobre materiales y la plataforma. Y bueno, por correo estaremos informando y por el grupo de WhatsApp. Gracias a todas y todos, bendiciones, espero que nos podamos encontrar. Abrazos. Vale, Gracias, Andrés. Está en Ciudad Bolívar, un profesor. Estamos en Ochita Comunitaria acá de Cazuca. Haciéndole. Ya locura. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Nos vemos entonces en 15 días. Buena tarde. Yes. Vale. Buena. Muchas gracias por el espacio. Un feliz día de amor y amistad para todos y todas. Que celebren muy bonito. Es el Día del Amor y la Amistad. Mira, Gracias, Sandra. Sí, desde Pasto, que los vientos del sur los arropen. Mucho amor para ustedes. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Sandra. México celebran el Día de la Independencia, en Chile también. En Chile Magdalena también son fiestas está en patrias. México, ¿no? Ujú. En Chile también son fiestas patrias. Saludos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Magdalena. Gracias. Chao, Magdalena. Gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a todos, compañeros. Gracias por todo, salió todo muy chévere. Gracias. Gracias, Gracias, Cami. por tu apoyo. Gracias, Un compañero. abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Vale, grande, gracias. Por ahí, Edilson, están enviando unos números de teléfono ¿Por dónde? en el chat. Sí. Eso queda grabado, ¿cómo hacemos para copiar todo ese? Pero igual, por ejemplo, el compañero Alexander, para que lo agreguen al grupo de WhatsApp, entonces como para que estemos pendientes de eso. Una compañera que estaba pidiendo unas entrevistas también dejó su correo. Pero Vale, creo que con el listo. WhatsApp se puede manejar, ¿no? Sí, la idea es crear como No hay un canal de YouTube en donde se recoja todo lo grabado. Estamos en eso, digamos que todo eso va a quedar registrado, entonces luego le compartimos lo que vaya a Esa ser. charla de la profesora Kendales hoy, eso es histórico. Es una clase de alta política hoy, ¿ya? Y nos dio una fuente. Sí, así es. Bueno. Los saludo desde la capital cacaotera de Colombia. Que tengan buena tarde y hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho, compañeros. San Vicente de Chucurí. Gracias. Bueno, hasta luego, compañeros. Estamos pendientes entonces del próximo encuentro. Vale. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Vaya bien. Vale, Bueno, muchas gracias entonces, por todo. finalizar la reunión, Que es ¿listo? histórico también para todos. Muy Gracias, chévere, muchas Camilo. gracias. Estuvo muy bonito. Sí, es histórico porque es el Día del Amor y la Amistad. Gracias. Recuerden lo de la grabación, quien puso a grabar para que pueda después descargarse. Sí, Angélica, ahorita que tienes que ser la última en desconectarte y Pero no sé qué más. ¿puedes apagarla ya para cerrar la reunión? Sí. Ah, bueno, sí, exacto, para que no se pierda, si se sale, se pierde, exacto. Hay que parar. Listo. Bueno, hasta luego, compañeros. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Angélica. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también, gracias. Desde La Guajira, saludos para todos. Qué chévere, joda, saludos. Qué bueno tener gente de La Guajira. Sí, señor. Aquí Estamos en todo el país. en la parte más septentrional de América del Sur. Qué bueno, nos alegra mucho contar con ustedes.